Que el Señor te bendiga en esta noche. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de compartir su palabra. Te habla la pastora Belmaris Reyes Córdoba, pastora de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio San José de Manatí. Y en esta noche estaremos compartiendo contigo la lección número 7, basada en la revista El Discípulo. Y el título de la lección es El Señor libera. Si tienes la revista El Discípulo contigo, busca la lección 7, que está basada en el Salmo 107, versículos 1 al 9 y 39 al 43. Si no tienes contigo la revista El Discípulo, te invito a abrir tu Biblia en el Salmo 107. Y recuerda que son los versículos 1 al 9 y 39 al 43. El texto áureo para esta lección se encuentra en el versículo 6 y dice: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los objetivos de la lección en esta noche, en primer lugar, es recordar las bondades que Dios nos ha mostrado a lo largo de los años, en las diferentes etapas de nuestra vida. En segundo lugar, dar gracias a Dios por su amor eterno y por su amor incondicional. En tercer lugar, conectar los actos de liberación vividos en los tiempos del Antiguo Testamento con la obra de Jesucristo. El vocabulario, en primer lugar, estaremos hablando de la palabra misericordia, una palabra que como pueblo cristiano, ¿verdad? Continuamente hablamos del amor y la misericordia de Dios. Pues la misericordia es la traducción del concepto hebreo Hesed. Aparece cerca de 250 veces en el Antiguo Testamento y la Reina Valera revisión del 1960 la traduce predominantemente como misericordia. Otras traducciones posibles son benevolencia, merced, agradecimiento y bondad, entre muchos otros. La palabra misericordia denota devoción a un pacto. Por lo tanto, el Hesed de Dios es amor que demuestra en virtud al pacto en el cual ha entrado con el pueblo de Israel. El Hesed divino es una manifestación de la gracia de Dios, quien permanece fiel y firme a pesar de que la humanidad no es digna de recibir su amor. Y en segundo lugar, miseria. Y miseria es la estrechez o pobreza extrema. Es la flaqueza, la debilidad o defecto, desgracia o infortunio en medio de la vida del ser humano. Y el texto bíblico en esta noche lo vamos a leer en la versión Reina Valera. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro hermano Juan Aníbal Rivera Reyes da lectura de la palabra en esta noche. Alabar a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que llegaran a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecios sobre los príncipes y los hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como a rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. Quien sea sabio y guarde estas cosas, entenderá las misericordias de Jehová. El Señor añada bendición a su palabra. Y
El Salmo 107 contiene varias ideas teológicas y pastorales muy importantes y vamos a destacar 3 puntos importantes para esta lección. El primer punto que queremos destacar es enfatizar que las personas de fe estamos llamadas a recordar constantemente los actos de bondad y de misericordia que Dios nos ha mostrado a través de nuestra vida. Si no recordamos las cosas que Dios ha hecho por nosotros, ¿cómo vamos a dar gracias por ellas? ¿Cómo podemos alabar a Dios si olvidamos sus obras? En segundo lugar, o el segundo punto, es que debemos dar gracias a Dios por su amor eterno e incondicional para con nosotros y para con nosotras. El amor de Dios es incondicional, porque aun cuando usted y yo cometemos faltas y pecados, cuando nos presentamos delante de Él arrepentidos y le pedimos perdón, Él siempre nos perdona, nos restaura, nos muestra su amor y su gran misericordia. Y el tercer punto en esta lección es que desde una perspectiva cristiana podemos aprender y entender los actos poderosos de salvación que Dios hizo en los tiempos del Antiguo Testamento con la obra de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y vamos ya mismo a ver el análisis, ¿verdad?, de la Escritura y luego vamos a ver la aplicación, pero queremos, ya que leemos el texto, que usted y yo, ¿verdad?, podamos ir reflexionando en este Salmo 107 y como ejercicio que pueda subrayar la palabra misericordia cada vez que aparezca esta palabra en el Salmo 107. Y les recomiendo que la busquen en la Reina Valera, porque en otras versiones, pues la misericordia, pues, ¿verdad?, se presenta como bondad, como el amor infinito de Dios, pero ¿verdad?, para poder subrayar esta palabra misericordia les recomiendo que lo busquemos en la versión Reina Valera. ¿Qué relación tiene la misericordia con el pacto que une a Dios con su pueblo? Y esta es una buena pregunta para reflexionar. ¿Qué relación tiene la misericordia con el pacto que une a Dios con su pueblo? Lea el Salmo 107 y lea Lucas 1 del 46 al 55 y compare ambos cánticos. Y en Lucas 1, 46 al 55 es el Magnificat de María. Así que usted con calma, ¿verdad?, después que termine la lección en esta noche, usted puede leer el Salmo 107, compararlo con Lucas 1, 46 al 55, lo puede hacer esta noche o en el día de mañana. Y puede hacer una comparación y puede ver en qué se asemejan estos cánticos. ¿Cuáles son las diferencias entre ambos? Y ore al Señor si usted necesita que Él le muestre su amor y su infinita misericordia en el tiempo que está viviendo. Ahora comenzaremos con el análisis de la Escritura. En la última sección del libro de los Salmos encontramos el Salmo 107. Y esta última sección, ¿verdad?, porque dice el autor que se divide en 5 secciones, ¿verdad? Los salmos son 150 salmos. Así que en la última sección o la quinta sección está ahí el Salmo 107. Y esta última sección contiene salmos de Pascua, salmos de ascensión y salmos de aleluyas. El Salmo 107 es un cántico que llama al pueblo de Israel a expresar su agradecimiento a Dios, dándole alabanzas al Señor por sus actos maravillosos de liberación. El propósito de este cántico es proveer un espacio para adorar a Dios, mostrando gratitud por todas las cosas que Él ha hecho por su pueblo. En muchos sentidos, vemos las acciones de Dios a través de este salmo que nos muestra el amor inquebrantable de Dios para con su pueblo. El amor de Dios permanece firme porque Él ha entrado en una relación de pacto con su pueblo. Y este salmo nos muestra 4 episodios en la historia de Israel. El primer episodio es la peregrinación por el desierto. El segundo episodio es la liberación del cautiverio. El tercer episodio es el perdón de Dios ante la revelación del ser humano. Y en quinto lugar veremos la afirmación del Señor ante los peligros del mal. Este salmo celebra la liberación de Dios del poder del enemigo para quienes buscan al Señor. Qué bueno sentir esa liberación de Dios. Y cuando Dios nos libera de todo mal y del poder del enemigo. El Salmo 107 comienza alabando a Dios por su constante misericordia. Lo vemos desde el primer versículo. Hesed es el amor que Dios nos muestra porque ha prometido amarnos. La misericordia del Señor está directamente relacionada
con su gran amor por su pueblo. Dios nos ama porque desea cumplir las promesas que ha hecho a su pueblo y nosotros somos parte de ese pueblo. Dios nos ama porque permanece fiel a su pacto, aun cuando nosotros le fallemos, aun cuando seamos infieles al pacto que ha hecho con nosotros, el Señor nos continúa amando. Así que el versículo 2 invita al pueblo redimido, o sea, al pueblo rescatado, a dar testimonio de los actos liberadores que Dios ha hecho en beneficio suyo. Dios les redimió del poder opresivo de los enemigos. Ese mismo Dios liberador ha llamado a su pueblo. Y ese pueblo está esparcido por todas las naciones. Y precisamente el Señor quiere reunir a su pueblo, reunirlo en su amor, en su gracia, que todos, donde quiera que estén, puedan dar un cántico de gratitud a Dios, porque Dios los cuida, porque Dios los salva, porque Dios los libera. Hablar de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur, podría ser una forma de referirse al exilio que sufrió el pueblo de Judá cuando Jerusalén fue conquistada por el ejército del imperio de Babilonia. Sin embargo, también puede ser una manera de referirse a todo tipo de dispersión, a cualquier calamidad de grandes proporciones. Así que este salmo pues es un salmo que tiene muchos significados y en el día de hoy también habla nuestras vidas. Así que hay momentos en los que quizás nos hemos sentido dispersos, nos hemos sentido solos. Ahora con la pandemia, ¿verdad? Pues hemos tenido que hacer muchos ajustes y nos hemos sentido, ¿verdad? Como que cada persona está en diferentes lugares y ese sentido de conexión, de poder reunirnos libremente como antes, pues, ¿verdad? Se ha lacerado. Pero el Señor siempre, en todos nuestros tiempos, da promesa a nuestra vida y, ¿verdad? Nos muestra su amor, su misericordia, sus cuidados, su provisión. En medio de todo tiempo siempre vemos esa mano de Dios sobre nosotros, cómo Dios nos suple, cómo Dios nos da paz en medio de momentos difíciles. Así que este escrito, ¿verdad? Este salmo incluye también los momentos cuando nos sentimos perdidos sin un lugar en el mundo. A veces no sabemos dónde estamos situados, tenemos, ¿verdad?, mucha incertidumbre para el futuro, decimos ahora qué va a ser de nosotros, cuando pasamos por situaciones difíciles, familiares, ¿verdad? Siempre pues nos estamos ubicando, ¿verdad?, en dónde estamos, hacia dónde vamos. Y el Señor siempre nos muestra ese camino a seguir. Por eso el versículo 4 habla de la peregrinación por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. El salmista describe al pueblo recordando cuando el pueblo hebreo que salió de Egipto estaba hambriento y sediento y su alma desfallecía en ellos. Y sabemos, ¿verdad?, a través de las escrituras, que hablar de hambre y de sed obviamente puede significar el hambre y la sed física, pero también habla muchas veces del hambre y la sed espiritual. Como seres humanos necesitamos saciar nuestra hambre y sed física, pero también necesitamos saciar nuestra hambre y nuestra sed espiritual, que verdaderamente solamente la podemos saciar en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así que esta palabra de Salmo 107 le permite al pueblo identificarse con la angustia, ¿verdad?, que atravesó el pueblo y con la liberación provista por Dios. El Dios liberador les dirigió por camino derecho, llevándolos a una ciudad habitable. Y esto también, ¿verdad?, tiene una simbología de los momentos que vivimos, cómo el Señor nos sigue guiando por ese camino bueno, por ese camino derecho, por ese camino, ¿verdad?, donde habita el bien, donde habita el amor, la bondad, la paz, todas las cosas buenas y hermosas que el Señor da a nuestra vida. Así que en momentos turbulentos, de incertidumbre, de prueba, cuando buscamos en la palabra del Señor, siempre encontramos alivio, encontramos salida y encontramos una palabra de esperanza. Y por eso habla aquí que el Dios liberador les dirigió por camino derecho, llevándolos a una ciudad habitable. El recuerdo de los actos de liberación lleva al pueblo a adorar a Dios por su gesed, por su misericordia o amor sobre la base del pacto y por las maravillas que ha hecho en favor de toda la humanidad. La conclusión del Salmo 107 nos deja ver que en medio de los sufrimientos del pueblo, por causa de la tiranía de los gobernantes terrenales,
Dios, el verdadero Rey de Reyes, es quien juzga con justicia y quien convierte a los dictadores en vagabundos y quien levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Así que vemos que aquellos reyes, gobernantes que oprimían al pueblo, que, ¿verdad?, que esclavizaban al pueblo, que verdaderamente los empobrecía, entonces el Señor dice que convierte a estos dictadores en vagabundos y levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaño de ovejas. El texto describe aquí una inversión social muy parecida a la descrita por María en el Magnificat. Y después más adelante yo los invito a que estudien Lucas 1 y ahí está el Magnificat. Y en este cántico es un cántico de alegría, dice: quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. El Salmo 107 concluye con una exhortación a la alabanza, llamando a las personas rectas a alegrarse al ver las maravillas que Dios hace y exhortando a los malos a cerrar sus bocas. Y ahora, ¿verdad?, en la aplicación de esta lección del Salmo 107, la primera enseñanza que encontramos es que debemos encontrar los actos de amor, salvación y liberación que Dios ha hecho en beneficio nuestro, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, por ejemplo, a través de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestro pueblo, de nuestro país. Así que, ¿verdad?, siempre que nos presentamos delante del Señor hay una parte que es personal e individual, ¿verdad?, que son nuestros logros, nuestros fracasos, ¿verdad?, nuestras angustias, a veces cómo nos encontramos en nuestra salud emocional, nuestra salud mental, y reflexionamos y el Señor nos habla a nivel personal y a nivel individual. Eso es muy importante, ¿verdad?, tener esa relación directa con el Señor. Pero a la misma vez en la Biblia encontramos que no solamente Dios habla a nivel personal e individual y Dios llama a nivel personal e individual, también hay una parte colectiva donde aún el profeta, el salmista, ¿verdad?, el padre de la fe, los patriarcas encontraban, ¿verdad?, esa relación con Dios y también se encontraban en relación con ellos mismos y con la relación de su pueblo, ¿verdad? Así que había una oración individual y personal y también había una oración colectiva. Muchas veces pedían perdón, ¿verdad?, por los pecados del pueblo. Así que siempre podemos reflexionar cuando nos encontramos con la palabra a nivel personal, pero luego hacer, ¿verdad?, esa analogía y decir: el Señor, ¿verdad?, también está con nosotros como comunidad, como iglesia, como país, como pueblo. Una de las funciones principales de la adoración cristiana es recordar siempre el testimonio bíblico, celebrando lo que Dios ha revelado por medio de la historia del pueblo de Israel y por medio del ministerio de Jesucristo nuestro Señor. Celebramos ciertamente lo que Dios ha hecho en medio de nuestras comunidades de fe y en nuestra vida. Al recordar las obras de Dios, recordamos quiénes somos. Y qué bueno cuando tenemos esa identidad en Cristo Jesús. Entonces, el Señor saca lo mejor de usted y de mí. Por eso, quien conoce a nuestro Señor y Salvador comprende su rol en el mundo que ha sido creado por Dios. Por todas estas razones recordamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso es bien importante, que traigamos a la memoria lo que Dios hace en el presente, pero lo que Dios ha hecho innumerables veces a favor nuestro, a favor de nuestra familia, a favor de nuestra iglesia, de nuestro país. Que siempre tengamos en la memoria esa palabra de gratitud por todas las cosas que Dios ha hecho en medio de nuestra vida. La segunda enseñanza se relaciona al concepto misericordia. Gesed describe el amor que Dios demuestra por su pueblo. Y este amor de Dios lleno de misericordia, este Gesed, no depende de nuestra conducta ni de nuestra fidelidad, sino de la lealtad y la fidelidad de Dios cuando estableció su pacto con toda la humanidad. Dios nos ama porque ha prometido amarnos. Por amor a su nombre es que Dios nos ama. Todo esto implica que el amor de Dios es eterno y es incondicional. La misericordia es un atributo de Dios, quien perdona los pecados y las miserias de todas las personas que se acercan a Él, que les reciben, que creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Esa misericordia y ese amor están disponibles
para todas las personas, no importando cuán lejos usted sienta quizás que se encuentra de Dios en este día, no importa cuán lejos una persona piense que está de Dios, el amor de Dios siempre está disponible para todas las personas. La tercera enseñanza es que Dios responde las oraciones de aquellas personas que claman con fe en su nombre. Este Salmo 107 celebra que Dios escuchó las oraciones de los israelitas cuando clamaron en su angustia y Dios los libró de todas sus aflicciones. El pueblo cristiano puede testificar que Dios escucha nuestro clamor y contesta nuestras peticiones. La cuarta enseñanza es que Dios tiene poder para librarnos de la maldad. Solo Dios tiene el poder para intervenir en la historia. Dios interviene para salvar, para bendecir y para capacitar a toda la humanidad que sin la presencia de Dios estaría completamente perdida. La cruz de Cristo hizo la diferencia y acercó a todas las personas pecadoras para que hallen en Cristo Jesús el perdón, la salvación, la liberación, la paz y el gozo que solo Cristo puede traer a la vida del ser humano. El versículo 8 nos invita a celebrar las maravillas que Dios ha hecho por su pueblo. En el versículo 107 Dios invierte el orden de las cosas de manera que las personas enriquecidas que han saqueado al pueblo puedan recibir su justo castigo. Finalmente, podemos afirmar que quienes han creído en el Evangelio entienden y creen que Dios envió a Jesús de Nazaret para que fuera el libertador supremo, tanto del mundo como de toda persona que cree en él. Desde una perspectiva cristiana vemos que Jesucristo es el príncipe del universo. Él es quien continúa la obra de revelación y salvación del Dios de Israel. A través de los años veremos que sus obras siguen bendiciendo a toda la humanidad. Y en esta noche, ¿verdad? Ya hemos dado la lección. Después yo le invito a que las preguntas que hicimos en un inicio usted pueda contestarla, pueda ver leer el Magnificat y poder, ¿verdad?, compararlo con el Salmo 107. Y usted ahí, ¿verdad?, tenga esa experiencia con el Señor, dándole gracias, trayendo la memoria todas las cosas que el Señor ha hecho en bien y a favor suyo, en bien y a favor de su familia, en bien a favor de la iglesia y de todo nuestro pueblo. Recordar que Dios es el Dios fiel, el Dios que nos ama, el Dios que está lleno de misericordia para salvarnos, perdonarnos y para que siempre estemos cerca de Él. Así que las ideas principales de esta lección son que debemos recordar estos actos de amor que ha hecho en beneficio nuestro, que Dios responde las oraciones de aquellas personas que claman con fe en su nombre, que Dios siempre tiene poder para librarnos de la maldad. El Salmo 107 suena contra los tiranos que hacen sufrir a los pueblos. Dios condena las dictaduras de aquellos gobernantes terrenales que explotan a las naciones en vez de gobernarlas con amor. Dios invierte el orden de las cosas de manera que las personas enriquecidas que han saqueado al pueblo puedan recibir su justo castigo. Jesucristo, el príncipe del universo, es quien continúa la obra de revelación y salvación que el Dios de Israel comenzó en los tiempos del Antiguo Testamento. Por eso, a pesar de que pasen los años, sus obras siguen, como dice Apocalipsis 14:13, bendiciendo a toda la humanidad. Y queremos orar todos juntos en esta noche, dando gracias al Señor y recordando siempre esas misericordias para con nuestra vida, alabando su nombre. Y siempre que usted y en mí haya una palabra de alabanza, de gratitud, y usted verá que la vida nuestra comenzará a cambiar. Oramos en esta noche. Buen Dios y Padre Celestial, recordamos todos juntos todas tus misericordias, todos los actos de amor que nos has mostrado a través de nuestros años. Como el salmista recuerda tus actos en beneficio de Israel, hoy recordamos todo lo que has hecho por nosotros. Te pedimos, oh Señor, que nos permita servirte con amor, confiando en tu poder. Es en el poderoso nombre de Jesús que hemos orado en acción de gracias. Amén y amén. Y en estos momentos queremos recordarte nuestras próximas actividades. La Confra de Adolescentes tiene la actividad en ruta, el principio, la lección número 1,
y es este viernes a las 7:30 en Los Rosales, en la casa de nuestros hermanos Julio y Leslie. Recuerda celebrar, ¿verdad? Separar tu espacio para el culto dominical. Si te registraste en la lista, en esta lista permanente, solo necesitas escribir en la semana que no puedes asistir si no pudieses ir el domingo. Y es importante que todos, si han solicitado un lugar y no puedes asistir, nos lo dejes saber. Y queremos encontrarnos contigo este próximo domingo. A las 8 tendremos una caminata por la comunidad, a las 9 un desayuno y a las mismas 9:30 tendremos entonces el culto de adoración, predicación y santa cena. Así que ponte tus tenis, caminemos y oremos todos juntos. Es un día de gratitud al Señor. Así que recuerda, ¿verdad? Estar de manera presencial todos los que puedan asistir este domingo desde las 8. Si no puedes dar la caminata, pues a las 9:30 tendremos el culto de adoración. ¿Verdad? Va a dirigir las hermanas Leslie Santo y Marilis Montes. La adoración está a cargo de todos los grupos de adoración de la iglesia y predica la hermana Marilis Montes. Que el Señor te bendiga de manera especial en esta noche.